La semana pasada les contaba, compañeras y compañeros, de la nueva prensa mexicana que hoy podemos leer, escuchar y ver en las plataformas de redes sociales. Un nuevo mundo, ¿verdad? Pero todo nuevo mundo surge de las raíces y de las contradicciones de los mundos viejos que sustituye. Y pese a los cambios tecnológicos, hay continuidades de largo plazo. Sobre esas continuidades de largo plazo, les comparto una buena lección que me dio Juan Pedro Viqueira al principio de su libro Encrucijadas japonesas, perdón, no japonesas, chiapanecas, del año 2002. Al empezar el primer capítulo, el historiador nos explica que los medios de comunicación nacionales e internacionales habían cubierto el acontecimiento de Chiapas desde el primer día de enero de 1994. ¿A través de qué? De los comunicados del subcomandante Marcos, hoy capitán, y cubriendo las negociaciones entre el EZLN y los gobiernos federales. Sin embargo, nos dice Juan Pedro, poco es lo que la opinión pública sabe a ciencia cierta de la vida oscura y silenciosa de los indígenas de Chiapas, quienes son, en última instancia, los principales actores y las principales víctimas de todos los dramáticos acontecimientos que se han producido en las últimas décadas, no en los últimos años, en el estado más sureño de la República Mexicana. En cambio, decía Juan Pedro, toda la atención se vuelca a los que meten bulla en la historia, a los que agitan la superficie del mar. Hasta ahí, Viqueira. Bien que tiene razón, ¿verdad? Bueno, ahora tratemos de desglosar lo que nos dice. ¿Qué es opinión pública? ¿Quiénes son los principales actores de la historia? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, es decir, de la prensa en todo eso? ¿Y quiénes son esos que meten bulla? Uno, ¿qué es la opinión pública? Notemos, de entrada, que hablamos en singular, como si todas las voces y toda la diversidad del debate social pudiesen condensarse, destilarse y unificarse en una sola opinión. Esto, evidentemente, no es cierto, es un error. Las voces diversas y las mil opiniones nunca desaparecen. Por eso es que en México recordamos siempre que cada quien habla según cómo le fue en la feria. Pero, pese a todo, en los grandes problemas nacionales se van creando ciertos consensos. Un ejemplo ridículo, pero muy claro, es que la opinión pública en México no es monarquista. Ciertamente, cada 27 de septiembre, acá en la Ciudad de México, hay un grupo de gentes que se reúne en el altar de los Reyes de la Catedral Metropolitana, la de los católicos. ¿Y a qué van? Van a oír misa ante la urna de cristal donde están los huesos de Agustín I, el emperador Iturbide. Pero la opinión pública es claramente republicana. Y aquí aparecen un par de pistas para entender estos asuntos. Importa la larga duración, el largo plazo, y la otra cosa, que los símbolos se construyen en esa escala, en el largo plazo. La madre de México no es la Virgen de los Remedios de los realistas, sino la guadalupana de los seguidores del insurgente Hidalgo. Bueno, ahora, segunda pregunta, ¿quiénes son los principales actores de la historia? Como sugiere Viqueira, son las masas de hombres y mujeres que en el campo y en la ciudad construyen la sociedad con su trabajo desde abajo. En Chiapas son las mayorías indígenas. Otra vez, en este punto vamos a tener un problema de singulares y plurales. ¿Estamos hablando de las masas o de el pueblo? La solución no es clara, porque el pueblo está formado por decenas, centenas, miles de comunidades concretas, cada una de las cuales participa en el debate público con su propia y muy singular voz, a veces con varias, y sin embargo, cada determinado tiempo, esas 1000 voces se cohesionan y emiten un veredicto provisional. Por un instante, la opinión pública y el pueblo parecen hablar con una sola voz. Esa destilación, esa sumatoria, ocurría de modo natural al final de grandes crisis, como fue la crisis de la independencia nacional mexicana. 11 años de guerra insurgente, medio siglo de vida independiente, y después de toda esa crisis, el pueblo decidió que el padre de la patria era Hidalgo y no Iturbide. Aunque siempre habrá groupies del emperador que vayan cada año a la catedral para recordarlo. Y hasta cantan el himno, por cierto. Uno de los servicios de la democracia para las sociedades modernas es que organiza periódicamente debates y votaciones que suman una versión de la opinión pública y de lo que el pueblo decide.
Por supuesto, para que la democracia funcione debe ser permanente y el juicio se va a poner en duda en la siguiente elección, y así permanentemente. Tercera pregunta. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, de la prensa en todo esto de lo que estoy hablando? Se trata de vehículos a través de los cuales se expresan todas y las más diversas interpretaciones de la realidad. Y por eso es importante que aseguremos su pluralidad. Problema. Los medios siempre han sido parte de las batallas políticas. Los priistas de Salinas y Zedillo, por ejemplo, se burlaban de La Jornada, porque durante la rebelión neozapatista, ese periódico de la capital federal se especializó en reportar cosas chiapanecas. Muy anglófilos le decían el Ocosingo News. Durante décadas, en el siglo XX mexicano, el Excelsior representó las opiniones católicas. Y ahí se creó la fiesta moderna, por ejemplo, del 10 de mayo, para celebrar a nuestras madrecitas. Y en nuestra sociedad, aunque ya esté bien secularizada, no se nos debe olvidar que mayo es el mes de María y que en ese mes rezamos el rosario. Frente a esta prensa católica, por un corto tiempo el cardenismo tuvo a El Nacional, que era un periódico originalmente órgano de difusión del partido oficial. Su nombre completo era El Nacional Revolucionario, como se llamaba el PRI en su primera encarnación. Luego, cuando terminó de aparecer el PRI, como lo terminamos de conocer, y ahora lo vemos morir, ya no hubo prensa de oposición, y mucho menos de oposición de izquierdas. Por eso, todo el mundo creía que el buen católico de Julio Scherer García y su Excelsior eran progres. Así de cargado a derechas estaba todo el mundo de los medios de comunicación mexicanos de aquel tiempo. ¿Quiénes son los que meten bulla? Cuarta pregunta. Termino otra vez con Viqueira. Quienes meten bulla, quienes nos distraen de lo que piensan los principales actores de la historia, son personas especializadas en hacer política. Miembros de diversas élites que por herencia, por azar, por mérito académico o por esfuerzo propio, se han ganado un espacio en el debate público. Incluyo en ellos y en ellas no solo a los que hacen política profesional, en los partidos, en las cámaras o en el gobierno, sino a las y los intelectuales que ofrecen de modo permanente sus comentarios en el debate nacional, es decir, las y los comentócratas. No los despreciemos. Cumplen una función social, proponen explicaciones a los problemas que nos afectan a todos y nos ayudan a imaginar soluciones. Resumen para todos los demás los problemas complejos y nos indican caminos que podrían llevarnos a una solución. Pero, ¿por qué Viqueira los califica tan rudamente? ¿Por qué dice que solo hacen bulla? Sencillo, porque su bella oratoria y su buena prosa nos hacen creer que ellos son el centro del debate. Y no, el centro del debate deben ser, y son en la realidad, los millones de hombres y mujeres cuyas voces no se recogen ni en los medios de comunicación tradicionales, ni en las nuevas redes sociales. Aparte, Juan Pedro tomó el calificativo de Unamuno. De él, de Unamuno, les hablaré la semana que viene. Muchas gracias.